Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes, las personas que han tenido una pérdida, quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, @Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañen. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Espero que estén muy bien y quiero agradecerles de todo corazón sus comentarios que han tenido con respecto a esta 7ª temporada. Estamos felices de llegar a sus hogares, de acompañarlos y hoy, créanmelo, esta va a ser una información muy útil para las personas que han atravesado un divorcio, están atravesándolo o ya lo ven venir. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal? Muy bien, espero todos los que nos estén viendo también. Me preguntaban del episodio pasado que ahora por qué me senté yo aquí, si este era tu lugar. Ahí veía en los comentarios, digo, pues no lo sé, así cambian las cosas y siempre hay que estar cambiando, entonces está bien, ¿no? Hay que ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y eso es a lo que nos invita nuestra invitada de hoy. Susi Romano es logoterapeuta, tiene una formación que me gusta mucho porque se complementa. Por un lado, es de la escuela de Víctor Frank de logoterapia, pero también es coach. Y es coach de Tony Robbins, Tony Robbins que ustedes han visto siempre como un animador, como un coach, pero con una mentalidad muy profunda de transformación. Pues Susi ha hecho todos los niveles, ha estado entre sus colaboradores y me alegra muchísimo tener hoy aquí a Susi Romano para hablar de este tema que ya les habíamos anunciado, los errores que no debemos de cometer con los hijos cuando atravesamos un divorcio. Hola Susi, bienvenida. Hola Gaby, hola Eduardo, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí y de poder llegar con todos sus admiradores. Ay, pues mira, no sé si nos admiran porque luego nos cuestionan, pero sí es una comunidad muy hermosa que está sedienta, Susi, de que le digamos las complejidades. Vamos a suponer que ya las personas que nos están viendo están atravesando el divorcio. Ya no vamos a decirles cómo salvar un matrimonio, cómo luchar por él, sino ya están en este trance. Y una de las cosas que más les preocupa, Susi, es cómo daño lo menos posible a mis hijos. Sí, y esto es algo súper importante. Nos tenemos que informar mucho. Muy importante seguir varios pasos o conductas que tenemos que estar conscientes, porque cuando nos estamos divorciando nos reina mucho el enojo. Sí. Y ese enojo nos hace mucho daño a nosotros y a nuestros hijos. Y actuamos mucho más por el impulso. ¿Y cómo voy a molestar o cómo voy a dañar a mi expareja o a mi marido? ¿Cómo me voy a vengar de lo que me hizo? Y no tomo en cuenta que tengo a mis hijos, que son los que van a estar en medio de ese campo de batalla, que son los que más van a sufrir, porque nosotros, yo sé que la depresión viene con el divorcio, es una parte grande, es un porcentaje alto de los suicidios que existen en el mundo, pero también está esa parte de que, ok, ¿cómo me voy a recuperar? ¿Qué voy a hacer con esto para que mis hijos estén bien? ¿Qué significado yo le voy a dar? ¿O me voy a quedar yo en el papel de víctima y ahí voy a arrastrar a mis hijos conmigo para que estén metidos en medio de una guerra que no tiene sentido? Y que no pidieron, ¿estás de acuerdo? Porque los hijos nunca pidieron que los papás se divorcien, aunque sí ya hay casos que los hijos dicen, mamá, ya déjalo, o papá, ya, ¿por qué no se divorcian? Para ya no vivir esa batalla campal. Pero les viene un cambio no pedido y encima de ese cambio se van a quedar a vivir, generalmente se quedan con mamá. Cada vez estoy viendo con mayor frecuencia que los hijos eligen irse con papá, pero con el que sea que estén, se quedan con el dolor de esa persona. Y decías ahorita del enojo, y el enojo es reactivo, ¿no? O sea, hace una onda expansiva que va a arrasar a todos. Sí, y pues una cosa muy importante es que antes de que les comuniquen a sus hijos, que ya saben ustedes que se van a divorciar, que busquen a alguien que los pueda apoyar, que les enseñe cómo hacerlo. Ok, muy importante. Muy importante, y hacerlo, de ser posible, comunicarlos, nos vamos a divorciar juntos. ¿Cómo les va a ser una decisión que ya tomamos los papás? Las cosas van a funcionar de tal o cual manera y es muy, muy, muy importante que sus hijos sepan que ellos no son causantes del divorcio. Aunque para nosotros sea obvio, creo que los hijos lo viven así. A ver, tú como voz de hijo, antes de que nos hables de la voz de nuestros lectores y los seguidores,
Como hijo, ¿tú tenías el miedo alguna vez de que tus papás, alias nosotros, nos divorciáramos? Pues tal vez sí, y lo pienso también como en general los niños, cómo es que lo piensan, porque si desde chiquitos nos enseñaron que pues lo que está completo es papá, mamá y los hijos, si eso falla, ¿qué va a ser de mí, no? O sea, yo no voy a tener como que veo en peligro o vería en peligro un niño, su futuro, porque es como, wow, ahora por dónde me voy a ir, o sea, ya no voy a tener o la guía paterna o la guía materna, o por qué voy a tener 2 navidades o 2 cumpleaños, o sea, creo que es más como en cuestión de a futuro lo ven los niños, lo cual creo que es raro, porque pues estarían más clavados en el presente, pero creo que visualmente lo pones muy bien tú, ¿no? O sea, es una batalla donde A contra B y en medio están los niños que ni deberían estar ahí y no debería ser esto una batalla, ¿no? Debería ser pues lo más pacífico y tranquilo posible una separación amorosa, pero hay una frase por ahí que dice, ¿no? Que sabes de quién te casas, pero no de quién te divorcias, y es que se pueden llegar a complicar mucho las cosas y de repente le toca a los hijos ver pues una versión de su papá que no conocían, una versión de su mamá que parece que está más aferrada a otras cosas que al cariño que se tienen. O sea, cambian mucho las personas y creo que es muy importante esto que dices de primero saber cómo manejarlo con los hijos, ¿no? Ahí vamos recapitulando los puntos porque de verdad me parece que esto va a ser un tutorial, porque no podemos hacer las cosas a tontas y a locas y solamente guiados por la emoción del coraje. Entonces, primero, en el mejor de los casos, y si se puede, juntos darles la noticia a los hijos, ya habernos puesto de acuerdo, a lo mejor pedir ayuda con un coach, con una psicóloga, que nos ayude a cómo manejarlo. Ok, y muy importante, los niños tienen mucha preocupación. Ok, a mí mis papás, los dos me cuidan. Mi mamá me cuida dentro de la casa, me baña, me da de comer, pero mi papá trabaja fuera de la casa y trae el sustento a la casa. Entonces, los niños tienen que saber que las cosas van a seguir funcionando igual, que ellos van a estar bien, que van a seguir yendo a la escuela, que su alimentación y su sustento va a estar soportado, que no les va a hacer falta nada. Tratemos de hacer los cambios lo más sutiles posibles para que sean menos impactantes para nuestros hijos. Y también muy importante tener en consideración la persona que da la manutención, cómo ellos lo hayan arreglado. Esa manutención, ese nivel de vida que le dan a su esposa o a ex esposa, es el mismo que van a tener sus hijos. Entonces, si yo agarro y digo, ok, esta señora ya me cayó mal, yo ya no le voy a dar dinero, los que van a sufrir esas consecuencias van a ser los niños. Claro. Nos entra una mezquindad que no habíamos tenido en familia. Y aquí, les repito otra vez, estoy haciendo como los puntos. Siempre decirle a los niños que no fue su culpa, aunque nos parezca obvio, ellos tienen que saberlo, son muy egocéntricos y todos sienten que gira alrededor de ellos. Si papá está contento es porque me saqué buenas calificaciones. Si mamá está feliz es porque comí bien. Entonces ahora están infelices, algo hice y no queremos que afecte su autoestima. Y yo he tenido, Susi, aquí en consulta niños que me dicen, es que ahora no sé cómo le va a hacer mi mamá. No sé cómo vamos a tener dinero. Ay, no me parece justo que a un niño le cargue sobre sus hombritos el tema de manutención y del dinero. Aunque la mujer esté preocupada, pues creo que para eso estamos las amigas, los papás, los coaches, para que hablen con ellos y no le externen eso a los hijos y no los preocupen, ni los manden a pedirle dinero al papá o a la mamá, ¿no? Sí, y ese es uno de los puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, que los papás a veces queremos hacer equipo con nuestros hijos. Tú vente a mi equipo y estamos en contra de tu papá o somos en contra de tu mamá y nos ponemos a hablarles mal de su papá, pero su papá o su mamá son partes de ellos, son su extensión. Es como si tuvieras tus 2 manos, pero no quieres que te quiten a ninguna de tus 2 manos, aunque una de tus manos esté gangrenada, pues la quieres seguir teniendo. Y no siento que nosotros tenemos el derecho a quitarles eso. Es donde viene también el síndrome de alienación parental, que se ve mucho, donde uno de los padres oculta al otro de los padres o les quita a los hijos por coraje, he visto que se los llevan a vivir a otros países y no los dejan tener contacto con su otro papá. Pero todo esto funciona como si fuera un boomerang. Entonces tú avientas el boomerang, pero te va a regresar más fuerte. Entonces tenemos que tener cuidado que en vez de pensar en cómo estamos enojados nosotros, cómo nos vamos a vengar de nuestra expareja, ¿qué vamos a hacer por nuestros hijos? Porque al final del cuento nosotros escogimos a esa pareja. Sí. Nosotros decidimos que ese iba a ser el padre o la madre de nuestros hijos.
¿Y qué pasa cuando el hijo te recuerda a la pareja, ¿no? Porque genéticamente hablando, tu hijo es 50% tú y 50% tu pareja. Entonces, obviamente vas a ver a tu hijo y vas a ver muchas cosas de tu pareja. Si no sabes manejar ese enojo, vas a empezar a desquitarte con la persona equivocada. Ay, es que tú eres igualito a tu padre. Tú eres igualito a tu padre en físico, ¿no? No en manera de ser, pero la genética, o sea, yo veo a Eduardo y veo a mi marido de joven, ¿no? Se parece muchísimo. Entonces, ¿cómo nos controlamos para no desquitarnos con quien nada tiene que ver, pero es quien está con nosotros y quien se lleva la peor parte? Sí, te entiendo perfecto porque yo viví un divorcio con 4 niños y fue también, hijo, le metí la pata un chorronal de veces. Pero eso Y qué eso valioso fue que lo compartas. una de las cosas que hice es exactamente lo que tú estás diciendo. ¿Qué me choca de que hay en ti que traes de tu papá? O ve y dile a tu papá que me deposite. O ve y dile a tu papá, usarlos de mensajeros. Nosotros somos los buenos, él es el malo. Y es muy importante también, dentro de esto, que los niños nos van a hacer muchas preguntas. Y yo pienso que lo mejor es siempre decir la verdad, aunque duela. Pero es mejor, el 50% de los divorcios en la actualidad se dan por infidelidad. Y es mejor que el hijo lo sepa de tu boca que de la boca de su tía, de su amigo Sí. o de un niño en la escuela, porque se vuelve como del dominio público y se vuelve de repente el chisme. No se preocupen, nada más estamos en cartelera como un mes. Dijo sí, pero duele. Pero duele mucho. Y cuando llega el niño desgarrado a tu casa, es que me dijeron en la escuela que mi papá... Entonces mejor que ese papá él mismo le diga, yo tengo una novia, a que se lo diga a otra persona. Y es muy importante también que hablemos con la gente, con los abuelitos, con los tíos, que no estén hablando enfrente de los niños de esos temas, porque los niños escuchan todo y les hiere mucho. Claro. Creo que eso es clave, sí, porque muchas veces para no manchar la imagen de papá, ¿no? De papá se acostó con alguien más, o mamá hizo aquello, o se acabó el amor, o lo que sea, se manejan otro tipo de narrativas con los hijos para que no sea tan duro con ellos, ¿no? Y entonces es como, no, pues creo que vamos a estar mejor separados, pero tú los veías como niños y los veías bien. Entonces no entiendes por qué, y esa falta de claridad en una respuesta hace que ellos creen sus propias respuestas, ¿no? Es decir, aquí me están diciendo esto, acá me están diciendo esto, pero yo veo otra cosa, pues yo creo que lo que en realidad está pasando es esto. Y muchas veces esa consecuencia o el problema, pues me la atribuyo a mí mismo o a los hijos, ¿no? Somos como, nosotros somos los culpables, o yo hice esto, o yo hice aquello, o yo soy un problema o tal. Entonces, creo que es muy importante, y lo mencionas también como en Cómo curar un corazón roto, que al final de cuentas es un duelo fuerte también para Muy ellos, fuerte. ¿no? Les entenderá más claro la separación entre los dos, pero que los hijos vivan un divorcio es un duelo también para ellos, y hay que hablarles siempre, dices tú, la verdad a su nivel, la verdad acompañada. Y la verdad. Y la verdad. La verdad, que es lo que dices, yo también creo. Ahora, hay verdades muy duras y puedes ponerlas al nivel y a la edad, pero sí decirlo, porque de repente llegar con esta noticia que te sacude, aunque tú hayas visto que tus papás peleaban, aunque tú hayas visto que no se llevaran muy bien, no tienes otro parámetro, son los que tienes. Has crecido en esa familia y no tienes una perspectiva. Además, creo que todos tenemos el pensamiento mágico, aun cuando los papás se divorcian, de que van a volver a estar juntos, ¿no? Sí, y es una parte eso del pensamiento mágico súper importante, porque luego también los papás queremos seguir haciendo cosas juntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que los niños estén bien, nos vamos a ir a desayunar el domingo todos juntos o a Como comer. la familia feliz. Como la familia feliz, pero al final del día cada quien se va a su casa. ¿Y qué pasa con eso el niño? Entonces, pues todo el día lo tenemos manteniendo esperanzas, porque los hijos siempre tienen la esperanza de que los papás van a volver a estar juntos. Y al final del cuento se las rompemos. Sí. Y es lo mismo. Entonces, mejor, como decíamos, decir la verdad, tener las cosas claras. Esto es lo que está pasando. Y cuando llegamos a tener una pareja, porque va a suceder, que no decimos que fue durante el matrimonio, pero en algún momento va a suceder, es no agarrar y decirles de un día para otro, me voy a casar. Sino preséntales a un amigo, que lo vean, que convivan, luego ya somos novios y ya después de un tiempo nos vamos a casar. Pero dentro de esto mismo, no estarle presentando a una persona cada semana. Solo Oye, presentarle a una persona que realmente piensas hacer una vida con él. Yo tenía una usuaria que
Pues tenía muchos novios, cambió de novio muchas veces, pero le decía a los niños chiquitos, es tu tío no sé qué, y es tu tío Carlos, y es tu tío Pedro, y es tu tío no sé qué. ¿De Monterrey y luego, o qué? ¿Por qué? no, de verdad así, ¿no? Y eran los novios. Pero luego, pues el niño veía que se besaba con el tío. O sea, yo digo, por querer suavizarle las cosas o disfrazarle, a veces es peor. Yo sí diría que para las demostraciones de afecto con otra persona tiene que pasar un largo tiempo, porque le vas a cruzar un cable a los niños. No puedes esperar que ellos ya lo acepten cuando tú estás lista ya para tener otra pareja, porque para ti venía a lo mejor rota la relación de mucho tiempo, pero para los hijos es a partir de que se separan que tienen que empezar a integrar que ya están separados, que ya están divorciados. Me surge una duda si se maneja igual esto de la separación con hijos, si los niños tienen 3, 6 años, 10, 12 años, 17, 18 años, 24, 26 años. No se maneja igual, lo vamos manejando al nivel de cada edad, ¿no? A los niños más chiquitos les decimos las cosas más sutilmente, no es necesario darles tanta información. A ninguno es necesario darle tanta información. Ellos siguen albergando la esperanza de que sus papás estén juntos, pero obviamente cuando los niños tienen 17 o 18 años y viven en su casa en medio de un campo de batalla, pues a veces hasta te dicen, ya era hora. Ya era O a hora. veces le dicen, mamá, ya, reacciona, ya sepárate de este señor que nada más te hace sufrir. ¿Cuántos años vas a vivir llorando? Sí. Y yo siempre he sido de la idea que más vale venir de un hogar roto que de un hogar que vive en una guerra. Porque ¿para qué queremos vivir así? Si la vida es corta, solo tenemos una y nosotros somos pues, los arquitectos de nuestro propio destino. Entonces yo los invito a que ustedes ya con esta separación agarren un libro y empiecen a escribir su propia historia. No se dejen ser las víctimas de lo que pasa, sino que tomen responsabilidad de lo que ustedes, de su parte en todo esto y empiecen a construir una vida nueva, incluyendo a sus hijos, para que sus hijos estén contentos también y ustedes puedan iniciar su vida de otra manera. Sí. Mira, quiero regresar un poco, Susi, a esto que dijiste, porque me quedé pensando en estos desayunos de vamos a salir, vamos a estar. O sea, entiendo que para todas las actividades escolares de los hijos, asambleas, festivales, todo, es importante que estén papá y mamá como una figura ahí, porque el hecho de que se divorcia de tu mamá o de tu papá, pero no se divorcia de ti. Creo que un niño tiene que saber, o un joven o un adolescente tiene que saber que el vínculo con el papá sigue y que va a estar presente, o esperemos que esté. Hay personas que son mejores exparejas, se vuelven mejores padres de sus hijos cuando están divorciados que de lo que eran juntos, ¿no? Pero sí, no confundan a los niños, porque esas situaciones en tanatología les llamamos esquizofreneizantes. ¿Qué quiere decir? Son situaciones que te vuelven loco. O sea, de pronto veo a mis papás platicando en una comida, ahora se llevan muy bien. Pues yo digo, wow, pero pues si se llevan tan bien, ¿por qué no viven juntos? Pero luego cada quien se va a su casa. Luego, mamá, ¿puede entrar mi papi a darme las buenas noches a la casa? Te descubres pidiéndole permiso a tu mamá para que tu papá entre a la casa. O sea, hay tantas cosas, es súper complejo y en el peor momento de tu vida, como decías, ¿no? En el momento en el que estás enojada, en el que se está rompiendo tu proyecto de vida, a lo mejor tus ilusiones, pero si eres mamá o eres papá, tienes que responsabilizarte de que no eres solo tú y tu enojo. Hay unos ojitos que te ven. Sí, y dentro de esto, mi esposo, que también se divorció con 2 niños, siempre dice una frase que a mí me ha impactado mucho. Él siempre dice, no seremos pareja, pero siempre seremos familia. ¿Y por qué seremos familia? Porque aunque no estemos juntos, están esos niños ahí. Sí. Entonces, nuestro deber, aunque estemos divorciados y vivamos separados, es hacia esos niños. ¿Cómo los vamos a crecer de la mejor manera para que ellos tengan el menor daño posible? ¿Qué es lo que pasa cuando, yo ya me divorcié de ti y ya me voy? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Cómo los afectamos? ¿Cómo afectamos a esa niña que ya no va a creer a lo mejor en los hombres? Porque mi papá siempre que me decía, voy a irte a ver, me dejaba plantada. Y es triste ver a los niños esperando a su papá o a su mamá y que no llegan por ellos. O les prometen, te voy a llevar de vacaciones a Acapulco y el viaje no llega. Entonces, ¿cómo vamos a minimizar el daño que le hacemos a nuestros hijos? Estar conscientes que si vamos a prometer algo, lo tenemos que cumplir. Si yo te voy a decir, yo paso por ti a las 5 voy a estar ahí.
Y si no, por lo menos avisarles que no van a llegar por ellos. ¿Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo? Esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte 3 meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida, estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá. Creo que es importante también reconocer que para muchos niños es probablemente el primer duelo que vivan en su vida, ¿no? El divorcio de sus papás. Tal vez no ha muerto ningún familiar ni nada, tal vez alguna mascota, pero siento que para muchos es la primera pérdida que tienen y marca mucho la pauta cómo manejas tu primer duelo a cómo vas a enfrentarte en tus siguientes duelos, ¿no? Y se ve muy influenciado tu duelo por cómo reacciona tu mamá, por cómo reacciona tu papá, porque entendiblemente tu papá está muy enojado o tu mamá está muy triste o tal. Entonces, ese tipo de cosas te alimentan de cómo deberías de tú enfrentar los duelos, pero a la vez, pues es imposible como no expresar emociones siendo mamá. Si estás muy triste y quieres llorar o estás muy enojada porque el papá es un perro, pues te enojas, ¿no? Eduardo, Bueno, Eduardo, hay unos así, modérate, hay unos así en la modérate. vida, hay unos así. Pero, ¿cómo está esto? O sea, ¿cómo trabajas el no puedo ser un bloque de hielo frente a mis hijos? Porque entonces también van a entender que no se habla sobre las emociones, ¿no? No se habla de Bruno, que tenemos un tanto tip sobre eso. Pero a la vez, esto es como lo más importante emocionalmente que está pasando. ¿Cómo manejamos esa dualidad? Bueno, es muy importante que nosotros como papás busquemos ayuda, ¿ok? Porque si nosotros nos quedamos en el papel de víctima, llorando, sufriendo, tu papá es malo, tu papá me hizo, ¿qué es lo que estábamos hablando? Eso es lo que van a absorber los niños. Sí. Entonces, nosotros por lo general, pues el divorcio no nos llega por sopetón, al menos que vivamos en Disneylandia, sabemos lo que está pasando, ¿no? O sea, en la mayor veces de los casos cuando hay una infidelidad, pues ya se abrió la infidelidad ante la pareja tiempo antes de tomar la decisión del divorcio o ya no están funcionando las cosas. Entonces, ese duelo como papás lo empezamos a vivir mucho tiempo antes que los hijos. Entonces, si buscamos la ayuda de un terapeuta, de un tanatólogo, de un coach, logoterapeuta, que nos vayan guiando cómo manejar ese duelo nosotros, para que cuando comunicamos a nuestros hijos estemos en un mucho mejor lugar. Y así nosotros también poderlos ir ayudando a ellos, apoyándolos. Y si nos es posible también que tengan apoyo de algún terapeuta donde puedan ir a hablar, porque van a haber muchas cosas que ellos van a pensar, sentir, que no nos los van a decir a nosotros. Claro, y a lo mejor no tienen la capacidad verbal de expresarlo, pero me parece importante para la autoestima de un niño saber que él es producto del amor. Y yo veo en consulta muchas personas que enterarse, por ejemplo, que su mamá no lo quería tener o que su papá quería un hombre en lugar de una mujer, tengan la edad que tenga, les afecta. Porque todos necesitamos en el fondo saber que somos producto de un amor, que fuimos buscados, que fuimos deseados, bienvenidos. Y cuando las personas que te hicieron de repente se odian entre sí, ¿cómo no te vas a entrar a una crisis existencial a ti? Y te da por defender al que atacan. Entonces yo creo que algo muy importante es que no hables mal de la persona de la que te divorciaste, aunque quieras, pues para eso háblale a las amigas, que para eso estamos, o a los amigos, pero no con tus hijos, no busques esas alianzas, no les hables mal porque les trastocas el mundo y ellos por una lealtad van a sentir que tienen que defenderlo, que tienen que estar ahí para ellos, que pobrecito o pobrecita, y entran un montón de emociones y sentimientos muy complejos para un niño o un joven que ya de por sí, ahorita que preguntabas por las edades, imagínate la adolescencia, que estoy con mis propios temas, con la efervescencia de las hormonas, buscando separarme de ti para no ser tú y ser yo, y se separa todo. No, y además el duelo social que viven los jóvenes, ¿no? De en la escuela, sus papás se están divorciando, ¿no? Entonces, como así, y creo que se siente eso. Yo lo recuerdo en la preparatoria o así, cuando nos enterábamos que los papás de alguien se estaba divorciando, era como, o hasta casos, creo que conozco gente que probablemente sus papás están divorciados, separados, la verdad no sé, porque nunca lo han dicho, porque no lo hablan, porque es como, no, eso está mal, pero creo que nunca está mal hacerle saber a tus hijos o al mundo que primero tienes que ir tú, y si no estás bien, no tienes que continuar en una relación que no estés bien, ¿no? ¿Cómo enseñas ese mensaje a tus hijos para que no entiendan que las relaciones deberían de ser así, tormentosas y 18 divorcios, ¿no? Y tal, sino que primero vas tú y
y si no funciona, te tienes que cambiar. Sí. Y yo creo que para poder enseñar eso tienes que trabajar en ti, superar tu duelo y enseñarles con el ejemplo que sí se puede. Yo, por ejemplo, yo me divorcié hace 17 años, pero hace 10 años, ayer cumplí 10 años, que me volví a casar. Y entonces, gracias, tengo una familia reconstituida con 4 hijos míos y 2 hijos de él, que en el lapso de estos 10 años, pues les hemos dado un ejemplo completamente diferente a lo que ellos vivieron con el divorcio. Y ya 2 de mis hijas se casaron y una de mis hijas se acercó y me dijo, gracias, ma, porque me enseñaste que sí puedo ser feliz casada, porque ella ya tenía la idea que no se iba a volver a casar. ¡Qué poderoso! Entonces eso se vuelve muy poderoso, pero primero tienes que ser tú el ejemplo de tus hijos. Porque si tú este divorcio lo vas a convertir en una batalla de 40 años, va a ser un desastre. Sí. Y se va a hacer un desastre con tus hijos. ¿Se vale también pedirle perdón a los hijos, Susi, en eso? Por Yo ejemplo, creo que tú que sí. dices, cometí errores también a la hora. Yo creo que sí, todos cometemos errores, todos a veces, en vez de pensar lo que vamos a hacer, lo hacemos desde el enojo. Y sí se vale pedir perdón a todo mundo. Sí se vale decir, perdón, me equivoqué, vamos a hacerlo de una manera diferente, vamos a cambiar la dinámica familiar, brindarles nuestro apoyo. Y también, muy importante, ver a futuro qué es lo que va a pasar. Ahorita se casó mi hija y pues tuvimos que convivir mi ex esposo y yo, y convivió también con mi esposo nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a ir manejando esa dinámica para que sea la dinámica más saludable para la familia y para los hijos? Obviamente para mi ex esposo y para mí no, pues no estamos felices de estar en el mismo espacio conviviendo, pero ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos por nuestros hijos. Lo hacemos por nuestros hijos. Le abres la puerta de tu casa, entra, viene a la cena que haces o a las fotos de la novia, pero están juntos y entonces eso también hace muy felices a los hijos, sí, que puedan estar los dos y que no tengan que escoger. Ay, sí, no, ese jaloneo. Tu abuelo, que era todo un caso, mi papá, tenía un chiste, según él era un chiste y era algo bastante difícil, pero siempre de chiquitas nos preguntaba a mi hermana y a mí, ¿tú a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Dime, ¿no? Y entonces yo siempre le decía a mi mamá, y lo decía porque me daba ternura que me dijera eso, ¿no? Así, entonces mi hermana decía, a ti, papá. O... El caso es que mi hermana y yo nunca quedábamos en el mismo bando. Cortea, no quedamos en el mismo bando nunca, ¿no? Pero esas cosas de querer buscar alianzas, de ven para acá, de, híjole, ¿cómo hago equipo? Me parece desleal. Porque también los hijos necesitan el protagónico. Ahorita tú nos contabas la boda de tu hija. Era la boda de tu hija. No era el reencuentro de Susi y su exmarido. No, era la boda de tu hija. Y si no podemos nosotros dar un paso atrás en el protagónico para darle la importancia a la primera comunión del niño, a la boda, a la graduación, a su examen profesional, a lo que sea, estamos aquí como padres. Y esa es una investidura que imprime carácter. Ser mamá o papá es un cargo vitalicio. Inclusive más allá de que muera tu hijo. Es mientras vivas tú eres papá o mamá y debes de dar un buen ejemplo. Y eso, híjole, no podemos perderlo de vista en el enojo, en la traición, en la pasión de un divorcio, porque lo arrastra. Hay un episodio, ¿te acuerdas? En la 6ª temporada que hicimos sobre segundas oportunidades en el amor. No se lo pierdan, porque ahorita que estabas hablando de The Brady Bunch, o sea, los tuyos, los míos y así, creo que es muy importante tampoco cerrarnos a esa posibilidad de segundas oportunidades. Eso de los bandos es algo que lo veo en este caso, pero también en muchos, de que si ponen a los hijos a escoger, ¿no? Porque entre comillas, indirectamente es así, ¿no? ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con lo que hizo tu papá y está bien? ¿O con lo que estoy haciendo yo y está bien, no? Y puede que los hijos en sí tengan posturas diferentes, entonces no nada más están como enemistando entre ellos, sino en los mismos hermanos existe esta división, ¿no? ¿Cómo trabajas eso para que no exista una división entre ellos de, no, es tu culpa, ¿ves? Porque, lo digo en ejemplos burdos, pero porque siempre dejas los juguetes tirados, porque estás llorando todo el día, ya nuestros papás se quieren divorciar. ¿Cómo se hace para que no cree esto un conflicto una generación abajo? Sí, hacerlo consciente y trabajar en equipo. ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? Como decíamos al principio, buscando la ayuda de algún terapeuta que nos vaya ayudando. Vamos a limar las asperezas que existen entre los papás, porque el que nos divorciemos no quiere decir que no podemos ser
por lo menos cordiales el uno con el otro. Y no hacer, o sea, acordar, no se trata de que me prefieran a mí o que te prefieran a ti. Lo vemos mucho en los casos donde uno de los padres está muy enojado que le quita el acceso al otro padre, a los niños, pero al padre que el niño añora es al padre que no tiene. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando nosotros? Es como te decía, ese boomerang que se nos va a regresar 20 veces más fuerte cuando el niño sepa que el papá lo buscaba y la mamá no le permitía verlo. Sí, claro. Entonces, crear esa armonía familiar, no tenemos que vivir en la misma casa para poder tener la armonía familiar. Víctor Frank, el padre de la logoterapia, basa su teoría en que no tenemos control sobre lo que nos sucede, pero sí tenemos control sobre lo que nosotros vamos a hacer con eso. El 10% de lo que es lo que nos sucede y el 90% es la actitud que nosotros decidimos tomar. Por eso vemos que en las mismas circunstancias gente tiene tan diferentes desenlaces, porque la actitud que tú decides tomar es lo que te va a llevar al camino donde van a terminar las cosas. Entonces tú decides, me quedo deprimido, sufriendo, envenenando a mis hijos, o doy un paso adelante y voy a hacer que todo esto sane y que todos estemos mejor. Pero depende de nosotros y de nuestra actitud que decidamos tomar. Ay, ha sido un episodio muy profundo, muy de reflexión, de tomar nota. Ojalá lo hagan. Creo que el miedo principal de una madre o un padre que se separan es: voy a marcar la vida de mis hijos no van a ser exitosos, mis hijos no van a ser felices. Y se los puedo decir con conocimiento de causa, porque yo soy hija de padres separados. Nunca se divorciaron, nunca lo formalizaron, pero estuvieron separados. Y ese nunca ha sido un pretexto para que yo no logre, para que yo no haga algo en la vida, para que no tenga ahora yo un matrimonio de 33 años y sea feliz. Entonces, tampoco sientan que están acabando con el futuro de sus hijos y que les hacen algo terrible. Ahorita estábamos comentando una frase que nos tenías, lo de los problemas. Sí, ¿no? los niños pueden con los problemas, con lo que no pueden es con las no soluciones. Exacto. Wow. Está duro eso, porque me lo figuro yo que es algo muy complicado como en la convivencia familiar, ¿no? Es decir, no solo es como este tema del que se va a hablar, sino permea en todo lo demás. Entonces, está presente en el desayuno, está presente en la comida, en mi festival, en mis decisiones que ahora tengo que hacer, de a quién invitar para el festival, lo que sea. Como que es algo que abarca mucho más que nada más es un tema entre papá y mamá, ¿no? Creo que se debería de ver así, ser conscientes, todos los que estén involucrados, también abuelos, que como bien dijiste, muchas veces son ellos como un poquito más impertinentes, ¿no? Como que ya les vale y, ay, es tu papá que está loco, cosas así que dicen como, a ver, espera, señora, se entiende también, pero también forman parte de este juego donde la dinámica familiar cambia. Y hablar mal de papá o mamá es hablar mal del niño. Cuando lo entendamos así, nos vamos a frenar. Ahora, hablando de los abuelos son amores de los niños. No les quitemos los amores. Ellos necesitan tener ese apoyo, necesitan a sus abuelos, necesitan a sus tíos, a sus primos, su familia. No queramos divorciarnos y desaparecer a la familia del otro papá, porque esos amores son muy importantes. Pensemos qué queremos para nuestros hijos, qué es lo que les queremos dar y qué tenemos que hacer para darles lo que nosotros queremos, porque si queremos ser generosos con ellos, no les vamos a dar lo que nos sobra, sino lo que ellos necesitan. Entonces vamos a pensar en qué es lo que nuestros hijos necesitan y esa familia, nuestros hijos la necesitan. Nuestro apoyo como padres, el saber que los estamos cuidando, que los vamos a proteger y que ellos pueden ser libres de escoger qué es lo que quieren hacer con su vida. Lo que nosotros hagamos con nuestra vida no quiere decir que ellos tienen que repetir ese patrón. Seamos valientes de romper los patrones generacionales que tenemos, esas lealtades invisibles que tenemos con nuestros padres, vamos a romperlas para darles algo mejor a nuestros hijos. Oye, Susi, a ver, he oído mucho la voz de la logoterapeuta, pero quiero que cierres este episodio con esa voz de coach animosa para que cerremos alto arriba con las personas que están oyendo esto, que no se queden como, uy, chispas, le he regado mucho. Sí, porque seguro eso ¿no? ya dijeron muchos. Así, ¿Cómo no vi este episodio antes? Ya lo dije, ya valió. Ya la hice. Y tú misma estabas diciendo que tú, a pesar de ser coach, logoterapeuta, tuviste tus errores al momento de pasar por tu divorcio. Bueno, hablaste. Cuando yo pasé por mi divorcio no era ni coach, ni logoterapeuta, ni nada. Todo ese proceso me llevó a estudiar logoterapia y a ser coach, porque cuando yo me estaba divorciando,
conocía el trabajo de Tony Robbins y ahí me metí. Y luego me metí a la logoterapia porque decidí que todo eso que yo había recibido dentro de esos cursos se lo quería dar a familias para ayudarlas. O sea, que resignificaste dolor resignificar en el dolor en vocación, porque sí podemos con esto y podemos con mucho más. Ahí está. Y díselos así directo a la cámara, cierra como coach para decirles que no todo está escrito. Eso que dijiste hace rato, escriban su propia historia, motívalos a que lo hagan. Solamente el 10% es lo que sucede y el 90% es lo que nosotros decidamos hacer con esto. Entonces, ustedes son los autores de su destino. Tú decides qué es lo que vas a hacer. Entonces, decide tener el mejor destino con tus hijos. Créalo. No te quedes esperando que las cosas sucedan. Haz tú que sucedan las cosas. Saca esa fuerza dentro de ti y adelante. Ok, me gusta. Dentro de esa fuerza, con el dedito le pueden dar like, suscribirse al canal para seguir viendo más episodios como estos. Es un tema que hemos hablado ya, pero que nos siguen pidiendo y que, como vemos ahora, tiene muchos, muchos ángulos y todos tratarlos con la misma seriedad porque todos afectan por igual, ¿no? Entonces, pues los seguiremos leyendo, sus sugerencias de temas y comentarios aquí en YouTube. Si nos están escuchando en Spotify, le pueden poner estrellitas y calificar, compartir con quien crean que debería escucharlo. A los fans, gracias del canal, que ya vieron esto antes de que saliera para todo el mundo. Pero sí, los leemos en @despuesdelapérdida_oficial, también con sus historias, con demás cosas, porque creo que es también muy valioso eso, ¿no? Escuchar como de primera voz errores que se hayan cometido, pero también cómo solucionar esos errores, ¿no? Sí. No nada más quedarse como, no, ya valió. El resto de mi vida y la de mis hijos ya valió por esta decisión. Claro. Siempre es bueno. Y creo que ese es el valor de nuestra invitada de hoy y te agradezco, Susi, enormemente esto, porque no nada más es la voz de un experto, que luego podemos desconfiar un poco de los expertos, ¿no? Sino también es la voz combinada de la experiencia y el estudio con la vivencia propia y con dar esta voz de que se puede, pero que hay que tener en estos puntos que marcamos muy claramente mucho cuidado con los hijos. Susi, ¿dónde te encuentran? Si te quieren seguir, cuéntales un poquito más. En Instagram, Susi Romano_Life Coach. Y ahí yo contesto todos mis mensajes, lo que necesiten por ahí me pueden contactar. Increíble, increíble. Muy bien. Pues gracias a todos, gracias por este episodio, gracias Eduardo. Un gusto compartir y espero que esto les haya servido. Una herramienta más para su cajita de herramientas emocionales. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Paz y bien. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, @GabyTanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast @DespuésDeLaPérdida_oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.